Pues bueno, como siempre os digo antes de dar paso a la doctora, aquí arriba tienen un enlace que si por favor lo pueden copiar y pegar en sus redes sociales, grupos de Telegram o WhatsApp, nos ayudáis a que la gente tenga este conocimiento a mano y puedan ver este tipo de contenido y nos ayudáis a nosotros a subir hacia arriba. Denle al like también si pueden. Y también estamos transmitiendo en riguroso directo ahora, aunque la gente lo pueda ver en diferido, pero ahora mismo estamos en diferentes plataformas que se pueden suscribir, de la Caja de Pandora, en Odyssey, en Twitch, en YouTube y en Facebook. Este enlace que hay aquí abajo, si lo clican, que lo tienen también en la descripción del vídeo, da paso a todos los enlaces de los portales de vídeos, los portales también de, bueno, las páginas web y las redes sociales de la Caja de Pandora y se pueden suscribir a todas ellas. Pues vamos a dar paso a la doctora. Muy buenas Hola, tardes, doctora. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aquí se escucha bien? Perfecto, se escucha perfecto, sí. Genial, genial. Mejor. Pues ya, aquí estamos contigo, Luis. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Bueno, para quien no te conozca, doctora, cuéntanos un poquito cuál es tu trabajo a nivel terapéutico o médico. Bueno, mira, yo me formé académicamente, como se forman todos los médicos en la Ciudad de México. Yo nací en México, bueno, en el país de México, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, pero radiqué toda mi vida en la Ciudad de México y desde allí me formé como médico en una universidad convencional donde estudiábamos al mismo tiempo la alopatía y la homeopatía, que es la terapéutica alternativa que se ha conocido más y que se ha difundido más en los últimos quizá 30 años en el mundo entero, aunque hay personas que todavía no la conocen. Y bueno, cuando termino la formación académica, siempre tuve como una inquietud muy presente al respecto de que sentía que algo me faltaba por aprender. Entonces comencé a buscar otro tipo de formaciones que no tenían que ver tanto con el área científica, sino más con el área integral del ser humano. Y bueno, y estudié un poco de tanatología, estudié un poco de constelaciones familiares, me formé en Reiki también, como buscando esa respuesta que no hallaba, que me estaba haciendo falta, hasta que di con la terapia Theta Healing, y esa terapia fue la que me hizo como embonar todo lo que yo necesitaba saber, porque la parte del alma o del espíritu de las personas, pues la medicina occidental convencional no la atiende como yo siento que podría atenderse para que realmente se vea integralmente a un ser humano. Y después me vine a España a formarme en un máster, ese sí ya médico, académico, donde se une todas estas partes, ¿no? Como la integración de mente-cuerpo con emociones. Es un máster que se llama Psiconeuroinmunoendocrinología, y con esto yo siento que cerré el ciclo de mis necesidades de aprendizaje para poder apoyar a las personas de una manera más eficiente y sobre todo de una forma más integral. Es decir, no a través de ver órganos, sino al paciente como de forma segmentada, sino como un universo pequeñito donde cada quien tiene sus propios pensamientos, sus propias emociones, su propio metabolismo, sus propios antecedentes genéticos, su propio entorno medioambiental, tóxicos a los que puedan estar expuestos o no. Y todo eso hace que una misma patología evolucione de formas muy distintas. Y eso es por lo que yo he logrado ver en los pacientes. Además, bueno, la parte emocional, por supuesto, es una parte que está comúnmente olvidada por la parte médica, y es un área en la que si no incidimos, si no profundizamos de manera, pues, importante, el paciente no logra mejorar y no tiene los pronósticos que podría tener, sobre todo en cuanto a pronósticos muy limitantes de, bueno, te queda tanto tiempo de vida o ya no se puede hacer nada al respecto de tal enfermedad. Y yo lo que he aprendido es que sí hay un abanico de posibilidades amplio para todos los pacientes, siempre y cuando se abarquen todas las esferas. Ya incluso la definición de la OMS de salud y desde el padre de la medicina, siempre se vio que la parte álmica o la parte del espíritu es lo primero, lo fundamental que hay que tratar primero, porque de ahí se deriva todo el metabolismo y toda la forma en la que funciona un cuerpo humano. Al final es solo la parte física o la parte mecánica. El médico convencional o como la medicina convencional, desde mi punto de vista, atiende solo la parte mecánica, la parte operativa del cuerpo, pero hay mucho más universo para verse en un ser humano. Somos un universo completo que cuando se atiende de manera integral y sobre todo con mucho amor y con mucha empatía, se logran grandes resultados y grandes beneficios.
Pues alucinante, porque ser integrativo es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Todas las medicinas o las sanaciones, si van todas a un mismo punto y el médico que está ahí detrás realmente, o el terapeuta, no tiene toda esa base, realmente sabe primero cómo sanar y cómo derivar si él no sabe. No es que no sepa, sino que dice, esta parte quizás lo haga este profesional porque está más adecuado. Por ejemplo, cuando decimos la palabra un psicólogo, psicología, significa la conexión con el alma. Pero es que actualmente los psicólogos no tienen conexión con el alma. Sí que tienen Claro. métodos de programación neurolingüística o temas para salir de psicología clásica, pero no conectan con el alma. Entonces yo creo que la parte esta que tú me estás comentando es, vale, sí tenemos la medicina mecánica, pero ya hemos conectado con el alma, ya hemos llegado a ese punto donde realmente se puede dar algo mucho más integrativo y más evolucionado. Yo este año estaba apostando con la caja de Pandora, decir, empezamos desde cero, vamos a dar las bases de las cosas porque realmente yo creo que la gente está perdida y no acaba de entender mucho cómo va el tema. Y tú me comentaste que tienes una propuesta con la que tú estás trabajando y que realmente funciona. Entonces, cuéntanos un poquito esa propuesta, ¿de qué trata? Bueno, la consulta que yo manejo actualmente es una consulta, pues, como lo menciona el título de la plática, que es medicina integrativa. Es una consulta integrativa donde abarco tanto el aspecto psicoemocional de las personas, por supuesto el aspecto funcional, el aspecto mecánico, el área genética, que todos traemos pues cierta disposición, pero más allá de la propia genética también revisamos la epigenética, que es cuánta probabilidad tienes de desarrollar esos genes con los que naciste en base a cuántos disparadores tienes para que eso que tú traes en tus células avance o realmente se desarrolle y se manifieste en una forma física. Y la parte medioambiental y la parte nutricional la abarco también para poder ver qué es lo que requiere el paciente hacer de cambios, cuáles son los hábitos tóxicos que le han impedido mantenerse en salud o que a pesar de que ya estén en un tratamiento, que normalmente la gente que suele llegar conmigo es gente que ya estuvo con varios médicos y que no han logrado resolver el problema. Y esto ocurre porque se segmenta el problema. Es decir, si alguien va a lo mejor al gastroenterólogo por un Helicobacter pylori, una bacteria, y solamente se ve el tratamiento antibiótico, pero no se ve la parte nutricional, no se ve la parte medioambiental, los tóxicos a los que está expuesta la persona, la forma como digiere no solamente los alimentos, sino cómo digiere también los problemas de la vida, los procesos de su evolución, las cosas que no ha digerido en su vida. Hay una forma muy interesante en la que a mí me gusta hablar con los pacientes, que cuando ellos me van contando sus síntomas, siempre les voy traspolando esa sintomatología a su vida. Y al irles traspolando la sintomatología a su vida, ellos pueden darse cuenta de que el cuerpo simplemente es una forma de comunicación de su alma para decirles que hay algo que está mal, que hay algo que los está dañando a niveles muy profundos y que esos patrones o esas conductas hay que cambiarlas. O de lo contrario, el síntoma se va a seguir manifestando. Es como una llamada de auxilio que tiene nuestra alma para pedir ayuda y decir, cambia esto, porque si no cambias esto, yo no puedo seguir adelante, yo no puedo seguir evolucionando, yo no puedo seguir aprendiendo, yo no puedo seguir siendo feliz, que al final del día, este concepto que puede ser tan filosófico para algunas personas de la felicidad, simplemente es el que tú tengas paz interior y congruencia en tu vida. ¿Hay alguna definición acerca de la enfermedad que habla de que es el resultado de un desajuste o una desarmonía o una incongruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces? Entonces, cuando eso, incluso a nivel de cuerpo, a nivel mecánico, lo observas, y yo estoy pensando que todavía resiento a alguna persona, por ejemplo, y eso me lleva a sentirlo, pero veo a la persona y tengo que fingir que me cae bien, eso crea desajustes en mi bioquímica. Cada pensamiento que tenemos, recordando que la mente no discierne qué es real y qué es imaginario, siempre manda una señal al cerebro y el cerebro es el que rige el resto de la función del cuerpo. Entonces, cuando yo estoy teniendo pensamientos recurrentes que me generan una bioquímica en particular, esa bioquímica va a estar rigiendo la forma como funciona mi cuerpo. Y eso de una manera magnificada o durante largo tiempo, años, que por ejemplo puede durar años el resentimiento, o puede durar años el rechazo, el arrepentimiento, la culpa, la nostalgia, cualquier emoción que no se resuelva bien, es lo que hace que al final aparezca una enfermedad aparentemente de la nada. Sí, pero simplemente es que ya llevaba mucho tiempo esa bioquímica
funcionando mal y hay un punto en el que el cuerpo ya no puede compensarlo. Y al no poder compensarlo, lanza una llamada de auxilio como un síntoma, como un signo o como una cuestión más explosiva, tipo infartos, tipo enfermedades vasculares cerebrales, cánceres, variedad de enfermedades que la gente dice, pero si yo estaba bien, yo estaba sano. Y entonces ahí yo les cuento, pues no estaba sano, simplemente estaba sin síntomas físicos, pero algo dentro de ti no estaba en completo equilibrio. Y habitualmente el punto medular que yo veo en las personas es la emoción mal gestionada. Y esas emociones mal gestionadas o no resueltas suelen derivarse de pensamientos o creencias o paradigmas mentales inconscientes que todos tenemos aprendidos desde la infancia temprana, otros que vienen también en nuestra genética ancestral y otros que se nos van formando derivado de experiencias muy duras que tenemos o de experiencias que tampoco supimos cómo gestionar. Entonces, cuando todo eso lo vivimos en el día a día sin autoobservarnos y sin darnos cuenta de qué es lo que realmente está pasando en la armonía entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo o lo que hablo incluso, pues nos acostumbramos a cierto modo de vida. Y cuando yo, por ejemplo, tengo una emoción persistente no resuelta, se traduce en acciones que van en contra de mí. Una mala alimentación, que no me voy a hacer deporte, porque a lo mejor de esa forma me castigo o me abandono, o a lo mejor de esa forma soy leal a toda mi familia que no ha hecho deporte, o a lo mejor me aíslo del mundo porque de esa manera logro hacerme sentirme vista, o variedad de paradigmas mentales y sobre todo de muchas vinculaciones inconscientes de las que no nos damos cuenta hasta que hacemos o un acto de autoobservación a través de mucha humildad y mucho amor con uno mismo, que es la parte donde a mí me gusta acompañar a los pacientes, o acompañados justo a eso de un terapeuta o de una persona con quien puedan abrir como su intimidad más profunda, que es la intimidad de las emociones, y todos los paradigmas también o las creencias limitantes que tenemos al respecto de nosotros mismos. Entonces, más o menos de eso va la consulta. O sea, me puede llegar una persona con un síntoma que no se le quita con ninguna terapia, con ningún masaje, con ningunas vacaciones, con ningún terapeuta. Y entonces lo que yo hago es, después de hacer la anamnesis habitual médica, de un interrogatorio, una historia clínica, una exploración física, lo siguiente que hago es eso, empezar a cuestionar cómo ha ido la vida. Sobre todo me dirijo a cuándo empezó el síntoma. Y a partir de que empezó el síntoma, siempre se asocia a un evento importante o al recuerdo o a la detonación de una cosa que pasa del inconsciente al consciente e insisto, eso empieza a cambiar la bioquímica de la persona a nivel subclínico. Esto significa sin que dé síntomas y pasado mucho tiempo, pues ya el cuerpo lo avisa de una forma a veces abrupta. Doctora, tienes la consulta en Madrid, ¿verdad? Sí, estoy localizada en la ciudad de Madrid, estamos en el barrio de Salamanca. También hago videoconsulta, por ejemplo, a otros países. Con México estoy haciendo últimamente bastante videoconsulta y derivado de toda la situación que ha habido, que se detonaron pues muchas personas que ya tenían procesos ansioso-depresivos o procesos de dolores profundos que no habían sido conscientes o que se habían evadido a través de distintas actividades, y con el confinamiento que hubo a nivel general, pues esto se dejó ver más en las personas y fue una ventana de oportunidad importante para que pidieran ayuda. Y bueno, pues yo en la medida de lo posible atiendo a las personas vía online o vía presencial o de forma presencial aquí en Madrid. Pues el barrio de Salamanca creo que está en la zona castiza, la zona, vamos a decir, antigua, ¿no? Del centro, ¿no? Bueno, cerca del centro, ¿verdad? Sí, ¿Qué dice está de muy cerca, Barcelona? de hecho, está muy cerca del Parque del Retiro. Del La Retiro. clínica está muy pequeña, a unas calles, unas 15 calles del Parque del Retiro, sí.
Ahí está. En el Parque del Retiro sí está, me acuerdo. El barrio de Salamanca, no sé si está o no está, porque sé que lo he pasado en coche, pero andando no lo sé. Claro, es que soy de Barcelona, la gente de aquí, claro, para mí me queda 600 kilómetros. Pero bueno, Claro. decimos Madrid, España, porque igual que Barcelona hay en otras partes de América, estamos hablando de la capital de España, Madrid, y si no, ya os lo han dicho, online, para toda la gente. Yo os he dejado los datos a través del chat en la descripción del vídeo, también lo he puesto aquí en pantalla para las personas que quieran acceder. Pero hay una cosa que tanto la doctora Ana y yo coincidimos, es que tenemos la misma formación. Lo que pasa es que ella forma, yo no. Me refiero en Theta Healing. Ella es una experta, es decir, da formaciones, bueno, pues supongo que... Bueno, soy instructora, masterizada y, bueno, maestra y ciencias de Theta Healing, que es la forma en la que tú le puedes acompañar a todas las personas que quieran aprender la técnica a que la aprendan en todos los niveles que hay, que son bastantes, son 14 o 15 cursos en total, dependiendo cuánto quieres profundizar en el aprendizaje. Yo conozco bastante, he hecho bastantes cursos, los 3 primeros por lo menos los tengo, claro, pero ha ido evolucionando porque he visto que hay más cursos y que llega más profundamente, pues yo cuando lo hice fue hace ya más de 10 años, probablemente. Entonces, ¿qué potencial tiene actualmente el Theta Healing ahora mismo? Es decir, ¿qué es lo que podemos conseguir con Theta Healing? Pues mucho, la realidad es que mucho, porque yo he experimentado personalmente desde arreglos de patologías mínimas que a nivel físico puro no había logrado resolverlas. Te cuento, por ejemplo, suele haber una creencia generalizada de que la mayoría de las mujeres cuando están en su periodo menstrual suelen tener dolor, incomodidad, hinchazón, y bueno, como demasiada incomodidad, y suele tomarse como algo normal, como algo que es parte de. Y esto evidentemente no es así, ningún dolor y ninguna incomodidad es normal. Es muy común porque hay factores medioambientales, nutricionales y psicoemocionales que condicionan a las mujeres como a tener ese dolor durante esos días o previo a esos días. Y esto que yo lo padecía hace varios años, hace 10 años, pues desde que utilicé la técnica lo resolví en totalidad. En mi madre, que fue como mi principal paciente, digamos, ella una fibromialgia, que también suele ser un diagnóstico crónico, que los médicos suelen dar como algo por sentado que ya no se va a quitar nunca. Mi madre se le resolvió con Theta Healing y una artritis reumatoide deformante. También se resolvió, a diferencia del pronóstico que tenía ella por los reumatólogos, de vivir con ello toda la vida, llena de medicamentos, bueno, que tienen sus efectos secundarios, y con unas cuantas sesiones y un trabajo muy profundo interior de ella, porque ella después fue mi alumna y tomó varios cursos conmigo, pues también resolvió la parte, bueno, se autolimitó la enfermedad, dejó de avanzar, y esas cosas, bueno, son cosas que claro que te hacen darte cuenta que hay mucho más allá que rascar en las personas que solamente la parte física. Después, cuando lo llevé a la consulta, ya con pacientes de forma abierta, pues tuve muchas resoluciones de insomnios, muchas resoluciones de depresiones, de síndromes ansiosos. Bueno, mi madre también en algún momento tuvo esto, y lumbalgias crónicas, bruxismos, cefaleas crónicas, eh, muchos temas digestivos, síndromes de colon irritable o intestino irritable, como se conoce actualmente. También eso ha tenido mucho éxito. Lo que te decía, enfermedades miomatosas, pólipos. En algún paciente tuve algún tema de hipertrofia prostática, hemorroides, ¿sabes? O sea, la gama de enfermedades que yo he visto resolverte es amplia. O sea, tengo 20 años ejerciendo y de esos 20 años llevo 10, la mitad de mi trabajo en esta área, que lo complemento con la técnica, y la verdad es que he visto muchas cosas. Hay una paciente incluso que no hemos podido terminar de documentar el caso, pero ella tenía una esclerosis múltiple que estaba siendo estudiada incluso en un instituto muy conocido en México, que se llama Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Nutrición, que es muy conocido allí porque llegan los casos como más complejos, más raros, y ella estaba siendo estudiada allí porque no se lograba encontrar el diagnóstico formal real, y la encapsularon como una esclerosis múltiple, aunque no tenía todos los síntomas,
pero era como lo más cercano a eso. Y por el boca a boca llega conmigo, hicimos 4 o 5 sesiones y también eso desapareció. Estas son las cosas que te puedo decir como más sorprendentes. Una demencia senil también se limitó, no se resolvió, pero se limitó el avance de la enfermedad. La paciente, después de que le habían dado ya un pronóstico de vida de meses, siguió viva y terminó muriendo de otra cosa completamente distinta al tema neurológico. Entonces, bueno, la verdad es que sí tengo como muchas cosas interesantes que he logrado presenciar y acompañar a la gente, porque al final lo que yo les cuento es que el poder de sanarse está dentro de ellos mismos. Yo no los sano, ¿sabes? O sea, yo los acompaño a que ellos encuentren su propia capacidad curativa, porque el cuerpo, tenemos una capacidad que se llama homeostasis, que es la capacidad con la que todos los cuerpos nacen para resolver los desequilibrios que el cuerpo tiene. Esa capacidad se va perdiendo conforme más vamos agrediéndolo, con alimentación, con pensamientos, con emociones, con estímulos medioambientales, con privarnos de un adecuado descanso. Con todo eso nosotros vamos autoagrediéndonos y esa autoagresión, el mecanismo lo compensa lo más que puede hasta que no puede más y lo tronamos. Entonces, yo lo que hago es acompañar a las personas a que recuperen esa capacidad de homeostasis que tienen a través de ver qué es lo que están, cómo están autoagrediéndose y de qué manera, aunque suene un poco extraño, de qué manera les está sirviendo esta autoagresión. Porque ahí en psicología le llaman beneficios ocultos, pero siempre hay muchas cosas de beneficio que obtenemos las personas cuando nos autoagredimos. Entonces, a través de la técnica, como tú ya sabrás, lo que haces es trabajar con el inconsciente para quedarte solamente con el beneficio que te da la autoagresión y liberar el patrón o la conducta o el hábito o la necesidad de estarte autoagrediendo. Entonces, de hecho, en el canal de YouTube hubo un caso de COVID también, por ejemplo, a principios del año pasado, hubo un caso de COVID que también se resolvió. Esta chica incluso dio su testimonio, que está puesto en el canal de YouTube. Y bueno, no sé, te podría contar un montón de casos que he tenido y que de todos me siento honradísima y agradecidísima de poder acompañar a estas personas, porque a su vez, esta mujer, por ejemplo, que remitió el diagnóstico que le habían dado de esclerosis múltiple, pues ella se convirtió en instructora. Y entonces ella ahora también acompaña a las personas a que puedan aprender que el poder está para sanarse dentro de ellos. Obviamente esto no lo logras en 2 días, ¿no? Que muchas personas a veces dicen, pues es que yo ya hice la meditación un día y sigo igual. Pues no, a veces el autoconocimiento y a veces la autoagresión que le damos al cuerpo va por años, y a lo mejor no necesitas años, pero sí necesitas también un tiempo para que se materialice y se revierta ese daño que le generamos al cuerpo. Ya te digo, la capacidad de homeostasis la tenemos todos, solamente que le pegamos tanto al cuerpo a través de pensamientos y emociones, alimentación, malos hábitos higiénicos, en cuanto a deporte, en cuanto a actividad física, descanso, actividades de despeje o de diversión que no nos damos, y eso hace que perdamos esa capacidad. Bueno, perderse parcialmente, hasta que, bueno, los medicamentos farmacológicos te ayudan. A veces, por ejemplo, también los complemento con un poco de homeopatía, porque hay una creencia generalizada muy importante de que si no te metes algo a la boca y si no te estás tomando algo, pues no te curas. Entonces, ahí los acompaño con una parte de homeopatía cuando se requiere, y si no, bueno, pues con que continúen siendo autoobservadores de su voz interior, esa voz interior que todos tenemos, que lejos de apoyarnos, a veces solamente nos influye de manera negativa. Muy bien, muy bien. Pero de estos cursos avanzados que han salido ahora, ¿qué es lo que, vamos a decir, yo le llamo los superpoderes, ¿no?, que acabas teniendo con este tipo de formación? ¿A dónde estamos llegando? Porque el cambio del ADN y todo esto que estáis haciendo es brutal a nivel de formación. Bueno, yo creo que tú te refieres al curso de ADN3, ¿no? Que habla de las sanaciones desde el nivel mitocondrial. Sí, sí, sí.
Sí, sí, porque es de los cursos un poco más nuevos. Hay todavía un par más nuevos. Pero este curso de ADN3, en lo que consiste es en trabajar con todo lo que creemos que es imposible. Porque al final ahí se aprende la molécula, bueno, perdón, cómo se conforma una molécula, cómo se conforma un átomo, que antes era la unidad indivisible de la materia, ¿no? Antes el átomo, si tú lo buscas en el diccionario, pues reza que es la unidad indivisible, la mínima unidad indivisible de la materia. Pero todavía ese átomo y esa molécula se pueden subdividir en quantums. Y el quantum, que es lo que ve ya más allá que la genética, te decía la epigenética, cuando tú puedes accesar al quantum, es el quantum el que cuando cambias su vibración y cambias su forma de movimiento y la intensidad del movimiento, pues de ahí eso se resuena a la molécula, al átomo, a la célula, al órgano, al sistema y finalmente al cuerpo físico. A lo mejor hay una película, Lucy, la película esta de Lucy, yo recuerdo cuando la vi, pues de inmediato dije, esto es ADN3, ¿sabes? Con práctica, ¿sabes? No porque tomes el curso, ya te vas a convertir en Lucy. No sé si ubicas la película esta de Lucy, donde, donde pueden ver a las personas Sí, con sí, solamente mirarlas, que al final es lo totalmente. que hacemos en Theta Healing, hacemos un escaneo de la persona. Pero aquí no tomáis pastillas, ¿no? No, no, no. Bueno, lo que pasa es que En yo, Lucy se toman la pastilla. mi teoría es que lo que lleva en el abdomen, mi teoría es que lo que lleva ella es ADN y que entonces al explotarse todo el ADN dentro de ella, pues por eso expande o despierta todas las capacidades que tenemos dormidas. Porque el ADN al final, al ADN, perdóname, el ATP, porque el ATP al final es lo que hace que la mitocondria funcione. El ATP es la gasolina de la mitocondria y la mitocondria es el principal organelo para que funcione una célula. Si la célula no funciona, pues no va a funcionar el resto del sistema corporal. Entonces, en este particular curso del ADN3, trata de eso, de que nosotros lleguemos a la mitocondria, o bueno, que las creencias que cambiemos influyan hasta el nivel mitocondrial para que el ATP, que es la energía que alimenta a las células, funcione de una manera óptima y sobre todo que funcione de una manera expandida, ¿sabes? Le llamamos que hacemos sanaciones mitocondriales y de hecho la meditación que tú recordarás que es una meditación lineal donde subes a una luz blanca, pues en ADN3 la meditación se hace expansiva, porque lo que haces es como conectar con toda la energía de tu cuerpo, con tus átomos, tus moléculas y tus quantums, y esos átomos, moléculas y quantums, pues es simplemente energía en movimiento, y lo que haces es alinear en lo que Bayana describe como las tres moléculas sagradas, que es energía, no es que existan físicamente ni que las vayas a tocar, sino es energía, que una está en la base de la columna vertebral, la segunda está en el corazón y la tercera está en la glándula pineal o la hipófisis, que la hipófisis también es la que gobierna, y esto por ejemplo lo relacioné cuando hice el máster, la hipófisis es la que manda todas las señales al resto del cuerpo. Hay varios ejes que se llaman eje hipotálamo, hipófisis, intestino, hipotálamo, hipófisis, adrenales, hipotálamo, hipófisis, piel, hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿no? Testículos u ovarios. Entonces, mientras la hipófisis mande las señales correctas, el cuerpo funciona. Pero si la hipófisis no manda las órdenes correctas o las manda tergiversadas, pues el cuerpo responde de manera tergiversada. Entonces, y esa orden de la hipófisis viene del otro organelito por ahí que se llama hipotálamo, y el hipotálamo responde a todos los estímulos mentales, que tú sabes que todo el tiempo traemos un monólogo interno, y ese monólogo interno del que no somos conscientes es el que está mandando las órdenes a hipotálamo, de hipotálamo baja a hipófisis, de hipófisis se van las órdenes a todo el resto del cuerpo. Entonces, esa es la forma como yo logré integrar y darme cuenta que en absoluto está peleada la ciencia con la espiritualidad, al contrario, como que no había habido o no ha habido todavía una formación donde esto esté integrado, lejos de estar como separado o peleado o en disyuntiva, cuando lo integras tiene un impacto bastante importante en la salud de las personas, ya que te digo que tú ya sabrás, en la vida en general tiene un impacto todavía mayor.
Perfecto. La pregunta sería, ¿los telómeros estos en forma de X que tiene aquí arriba el telómero que cuando se desgasta te mueres, habría alguna forma también de ese telómero vuelva a recuperar esa, vamos a decir, para que no se desgaste y no te mueras rápido? ¿Eso también se logra? Sí, sí, tú ahí te refieres a lo que Bayana le llama como la activación del gen de la juventud y la vitalidad, ¿no? Que eso se ve en el básico. Sí. Y eso es, de hecho eso, en el ámbito médico o en el ámbito científico, se le conoce como el ADN basura. Y son los telómeros, es la unidad más pequeñita que tiene el ADN. Y entonces el ADN guarda la información de todos nuestros ancestros y toda la información de papá y mamá de lo que nosotros vamos a manifestar a nivel físico. Es decir, nuestro color de cabello, estatura, complexión, etcétera. Entonces, lo que tú te estás refiriendo es que esas cuerdas que están al final de las hebras, de la hebra que va entrelazada del ADN, vayan a lo que plantea es que es un ADN que ya está como inactivo y que la evolución ontofilogenética del ser humano, eso se ha quedado olvidado y que allí es donde está guardada la información de la juventud y de la vitalidad. Entonces, por eso en el seminario básico se hace la activación de esto y esa activación, de hecho, va directo a la hipófisis o a la glándula pineal. ¿Te acuerdas que cuando te hacen la activación te tocan sexto y séptimo chakras? Entonces ahí se activa, de hecho, la primera molécula sagrada de las tres que ella plantea. En el seminario avanzado, que se hace el ejercicio de resolución de resentimiento, rechazo y arrepentimiento, las 3 R's, que no sé si recuerdes, ahí con eso se activa el chakra corazón, la molécula del chakra corazón, porque el corazón es donde se guardan esas 3 emociones principalmente. Y ya en el ADN 3, porque el básico es el ADN 1, después el avanzado es el ADN 2, y el ADN 3, que es el de la activación de las 3 moléculas, es cuando se activa la molécula basal a través de quitar todas las creencias de lo que es imposible para ti y a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de una cuestión terrenal, por eso es la última molécula en activarse. Y entonces cuando tenemos esas 3 moléculas activadas, mediante la visualización que se utiliza en Theta Healing, se ponen a girar y una vez que tienes las 3 moléculas activas y girando en la dirección adecuada, haces el mecanismo o la visualización de expansión y con esa expansión conectas con la otra persona, activas y alineas sus 3 moléculas sagradas y logras desde lo que es la física cuántica, que antes era la física newtoniana y ahora es la física cuántica, pues conectas con esa misma energía que es parte del todo y es como se logran las sanaciones instantáneas mitocondriales. No sé si me expliqué. Sí, sí, perfectamente. Yo, con todo lo que tú sabes, yo te digo, ¿hay algo que quieras explicar que te falte, que quieras poner ahí en el apartado de algo en concreto? Bueno, pues básicamente es como invitar a las personas a que recuerden eso, que aunque suena un poco quizá a speech, el poder de curación está en uno, solamente que hay que encontrarlo. Primero hay que hacerse conscientes de eso y después hay que encontrarlo para utilizarlo, porque no hay ni una persona que carezca de él. Habemos personas más dormidas y habemos personas más despiertas. Entonces, dependiendo de cuáles son las cosas que hayan pasado en tu vida y qué tan anclado está esa experiencia donde prefieras experimentar cosas dolorosas, de sufrimiento, de drama, de todas estas cuestiones colectivas que son como tan difundidas y tan famosas a nivel colectivo, eso es lo que más te puede impedir descubrir tu poder autosanador. Y esto, bueno, no lo digo yo solamente, ¿sabes? Te decía que el padre de la medicina, Hipócrates, de las frases más famosas que tiene, es que nunca intentes curar un cuerpo sin antes curar un alma. Y bueno, estamos hablando de cuando no había nada de ciencia ni nada de esto, y que él hablaba de los 4 humores, que son la sangre, el pus, el sudor y la orina, y a través de él ver esas 4 sustancias del cuerpo, esas 4 formas como salían del cuerpo, él podía deducir
qué es lo que las personas estaban sintiendo principalmente. Y por eso la homeopatía trata de ver la esfera mental, la esfera emocional y la esfera física. Y por eso yo me he decantado a utilizar a veces más la homeopatía, porque ve al individuo de una forma más integral. Insisto, no segmentado, no como, a ver, yo voy a ver el hígado, pero a lo mejor si veo tu hígado no me importa cómo está tu pupila, cuando en la pupila se reflejan también muchas otras cosas, o no voy a ver cómo están tus deposiciones, o no voy a ver cómo está tu descanso, cuántas horas duermes al día, cuánto ejercicio haces, si te despiertas o no te despiertas realmente recuperado. Que eso hacemos en PNI, PNIE, ¿no? Psiconeuroinmunoendocrinología, que es ligar un síntoma físico con el resto del sistema. De hecho, hay veces que las personas se sorprenden en el interrogatorio porque las preguntas que les hago no tienen nada que ver, aparentemente, con el síntoma por el que llegan. Pero cuando ya les explico cómo se conecta un sistema con el otro, les hace sentido y entonces pueden encontrar cuál es la vía y cuáles son las rutas que han confluido para llegar a presentar el problema que tienen. Pues vamos a dar paso, si a la gente quiere preguntar, pregunta 2 puntos, nos formulan la pregunta en mayúscula y yo se lo paso a la doctora. Doctora, ¿qué eventos son los próximos que tienes? O sí, conferencias, charlas, cursos, cualquier cosa que quieras anunciar. Bueno, hay una serie de curso básico, avanzado e indagación profunda, que son los 3 básicos de la técnica, como para que la gente pueda tomarlos de manera continua, pueden tomarlos o no juntos, para el mes de octubre. Octubre, sí. O sea, los últimos 3 fines de semana de octubre van a ser el básico, avanzado y después indagación profunda durante el fin de semana online. Vía online, se puede integrar gente de cualquier parte del mundo. Yo lo imparto desde aquí, desde Madrid, pero bueno, se integra gente de México, de Colombia, de varios sitios, Estados Unidos. Y de momento es lo único que tengo programado presencial en México para diciembre, que voy a estar ahí. Voy a estar dando cursos también presenciales en México, que se estarán anunciando por las redes sociales. Y bueno, cuando hay personas, y nos están viendo personas que ya han tomado la técnica y que están interesados en un curso en particular, sobre todo de los cursos avanzados, juntando un grupo de al menos 5 personas, lo puedo dar para un grupo de 5 personas. No sé, a veces me han buscado personas que ya tomaron 5 cursos y ahora quieren tomar, no sé si sepas que se sacó una serie de cursos que se llama Creciendo tus relaciones. Son 4 cursos interesantísimos porque es tus relaciones con 4 cosas principales. La primera, contigo mismo. La segunda, con la energía creadora. La tercera, con una pareja. Y la cuarta, con el mundo, con la Tierra, ¿sabes? Con todo lo que es el planeta Tierra. Y últimamente me han buscado personas para hacer esos 4 cursos. Y para esos 4 cursos, por ejemplo, quien ya conoce la técnica y la practica, saben que los requisitos para tomarlo son básico, avanzado e indagación profunda. Porque en indagación profunda se les enseña de manera muy puntual justamente a encontrar esos beneficios ocultos que hace que la gente no suelte patrones tóxicos en su vida. Entonces, bueno, yo siempre estoy abierta a que si forman grupos de al menos 5 personas, podemos hacer la formación, incluso si me tengo que desplazar con 8 personas, bueno, aquí en España, si estoy en México, cuando esté en México también, con un mínimo de 8 personas, puedo dar la formación que un grupo quiera recibir. Estaba yo pensando en mí mismo, ¿no? En decir, bueno, aquí estoy pusiendo los datos, pero me refería, digo, a ver qué terapia me puede hacer la doctora para mejorar. A ver si me convierto en un inmortal. Bueno, no sé si te puedas convertir en un inmortal, pero te aseguro que estar mejor de como estás, siempre se logra eso, siempre, toda la vida, en el ámbito que tú quieras mejorar. Sí, no, estaba viendo, digo, ahora con todos los cursos que tiene el Theta Healing y todo lo que ha avanzado, digo, esto tiene que mejorar mucho. Ya era bastante bueno en su momento, pero bueno, ahí está. Y lo interesante es que tú lo ves reflejado en tu vida. Yo, evidentemente, los instructores, para hacernos instructores, primero trabajamos nuestros propios temas, nuestras propias limitaciones. Y eso tú lo ves reflejado, yo lo vi reflejado, por ejemplo, en cambiar de ciudad de residencia de un país a otro con una facilidad que cualquiera te diría que es imposible.
¿no? Lograrlo. O generarme pacientes o lugares o personas o alumnos que me llevan a avanzar más, que me llevan a crecer más en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el ámbito familiar. Y todo eso yo sé que es consecuencia de seguir limpiando mis patrones limitantes. Y obviamente, entre más patrones limitantes tú limpias en ti, tu cuerpo va funcionando mejor, porque te alimentas mejor, te cuidas más, te quieres más, te celebras más. O sea, es como es un feedback positivo que no se acaba. Y cambiando el tema, la homeopatía, actualmente sabemos que a nivel médico lo han tumbado, ¿no? O sea, es decir, no, o eres homeópata o eres doctora de medicina tradicional, ¿no? Bueno, occidental, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, pero la gente que no conoce realmente la homeopatía, ¿cómo se toma? ¿Cuál es su punto fuerte? ¿Qué realmente, cómo lo veríamos? Para la gente que no lo Vale. entiende. Homeopatía, pero no la ha visto en su vida. Claro, claro, sí, sí, es verdad. Y aquí a veces he visto que hay personas que nunca la han escuchado. La homeopatía es una terapéutica que nace en Francia con el doctor Samuel Hahnemann, y en lo que consiste es que Hahnemann lo que hizo fue, lo que rige a la homeopatía es la frase similia similibus curantur, que significa lo semejante cura a lo semejante. Entonces él, a través de hacer diluciones infinitesimales de sustancias del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, iba haciendo diluciones tras dilución tras dilución en alcohol homeopatizado, él logró que se quedara, pues esto que yo te decía hace rato, en los quantums de esa materia, y que es lo que genera el efecto en la persona. Entonces, al ser lo semejante cura a lo semejante, la base con la que actúa esta terapéutica, si a mí a lo mejor me llega una persona con los síntomas que da cortar la cebolla, ¿no? Que si tú cortas cebolla, te lagrimean los ojos, te da comezón en los ojos, estornudas, tienes comezón en la nariz o picor en la nariz. Todos esos síntomas yo los curo con Allium cepa, que Allium cepa es el nombre científico de la cebolla. Entonces, eso a nivel físico. Pero como te decía, la homeopatía también ve los síntomas mentales y los síntomas emocionales, ve la esfera física, mental y emocional. Entonces, hay un rubro que utilizamos en homeopatía que se llama repertorización. La repertorización homeopática es hacer al paciente una serie de preguntas muy específicas, no, quizás no te imaginas cuánto, como decirte, entre qué hora y qué hora del día tienes más calor, entre qué hora y qué hora del día tienes más ganas de llorar, o la orina, qué tan oscura te sale en la mañana y qué tan oscura sale a mediodía, ¿sabes? Entonces, se van haciendo todo, o a qué hora tienes más ansiedad, o normalmente sueles tener pensamientos de que quisieras irte del mundo, o de que quisieras llegar a casa y estar todo el tiempo viendo televisión, o se empiezan a explorar todo eso a través de lo que tengo que se llama repertorización, y con eso se encuentra el medicamento perfecto para la persona, para ese padecimiento en ese momento, porque los padecimientos evolucionan también, ya sea que se cronifiquen o ya sea que se estacionen y se queden allí, pero los padecimientos también evolucionan. Entonces, por eso, esta parte que a veces yo he visto en algunas personas que dicen, pues estás en un duelo, pues tómate Ignati Amara, o tómate Sepia Piscinalis o Pulsatila. Pues no, porque dependiendo cómo esté llevando el duelo a esa persona, necesitará o no ese mismo medicamento. Eso por un lado. Y por otro lado, la dilución. La dilución significa cuánto se diluyó, valga la redundancia, ese producto, esa materia física en el alcohol, porque las diluciones bajas actúan a nivel simplemente del órgano, a nivel, ¿cómo decirte?, estructural. Las diluciones medias actúan a nivel funcional y las diluciones altas actúan a nivel mental o a nivel psicoemocional. Entonces hay que saber prescribir la homeopatía, y bueno, cuando va acompañado obviamente del bagaje del conocimiento de la anatomía y la fisiología, pues sí se logra conformar un diagnóstico bastante interesante con el que cuando das el medicamento, pues sí o sí mejoran. Ahora, hay homeópatas unicistas, que son los que solamente utilizan un medicamento
y hay homeópatas que no son unicistas, que utilizan 3 o 4 medicamentos al mismo tiempo. Por eso va dependiendo de dónde estudien, porque después surgió la rama alemana de la homeopatía y tiene ya algunos cambios de la homeopatía pura, que es la homeopatía hahnemanniana, la que surgió en Francia. Claro, yo no sé, corrígeme, no sé, porque yo escuché en Andorra la Bella que se podían poner unas vacunas homeopáticas que venían de Francia, que aquí en España no las venden, que serían una solución real, ¿no?, a subir el sistema inmune cada año, como si fuera una gripe estacional, para que lo entendiéramos. ¿Tú has escuchado hablar de este tipo de vacunas? Sí, sí, claro, en homeopatía, otra parte, porque en homeopatía tú puedes dar diluciones, puedes dar glóbulos, puedes dar pomadas, puedes dar tinturas, que es el extracto puro de la materia, o puedes dar nosodes. Los nosodes es el origen, de hecho, de lo que es ahora la vacuna. O sea, lo que Pasteur convirtió en vacuna o formó como vacuna, ya estaba muchísimos años antes descubierto por Hahnemann y elaborado por Hahnemann, no ha sido documentado, no oficialmente quiero decir, para la medicina clásica, pero Hahnemann creó lo que se llaman los nosodes, y los nosodes es, bueno, como se creó antiguamente, es tomar una secreción del cuerpo de la persona enferma y hacerla de tal forma que después la persona misma la consuma y eso mismo haga que lo que te decía hace rato, que su cuerpo se reequilibre, que su cuerpo retorne a la homeostasis. Yo, por ejemplo, cuando hubo una pandemia de influenza en México hace unos 9, 10 años, el medicamento con el que yo pues apoyé a muchísimas personas y se lograron remitir los síntomas sin la vacuna que en su día surgió de la influenza, fue con Influencinum, que era un nosode homeopático. Entonces, eso que tú me estás comentando es un nosode y que seguramente ya habrá laboratorios que ya hayan hecho nosodes del SARS-CoV-2. Ah, eso no lo sabía. Pero bueno, teóricamente ellos me decían, hay una vacuna que tú te pones, homeopática, que la Andorra te la puedes poner siendo español, o en Francia, si vas a Francia, dice, y es para subir el sistema inmune, pues cada año de todo estas cosas que ellos le llaman patógenos, virus o lo que sea, ¿no? No importa vamos a decir, la marca, lo que sea, ¿no? SARS-CoV, gripe, lo que fuera, ¿no? O sea, no importa, simplemente es como un chute, ¿no?, en el cual tú subes el sistema inmune y si eso es así, claro, yo pensaba, ¿y por qué no dan esto? Si esto es mucho mejor, te sube el sistema inmune y no te están metiendo nada malo, porque es todo claro, ecológico y no hay bichitos malos dentro, pues entonces claro, esto es la bomba. Yo no sé por qué no estamos ahí todavía. No, bueno, pues la homeopatía como tal no ha sido tan difundida como la alopatía. De hecho, en México y aquí me parece que ninguna de las dos la permite. Bueno, en México definitivamente no está permitida a nivel institucional, a nivel de sanidad pública. De hecho, el instituto donde yo me formé como médico, cuando yo estaba todavía, tenía algunas restricciones todavía para acceder a las formaciones, a las rotaciones clínicas de especialidades en ciertos hospitales, que estaban como mucha gente que, tú sabes que mucha gente por desconocimiento rechaza las cosas, porque tú no puedes rechazar algo si no sabes cómo funciona y cuánto funciona. Sin embargo, en México, te digo, había una parte importante, porque al día de hoy sé que ya no es igual, pero había una parte importante que rechazaba la homeopatía, pues porque no hay como en los estudios científicos que normalmente suele pedir la medicina clásica, que está como normada por un sistema, por un método científico clásico, que la homeopatía no lo ha cumplido, digamos. Pero eso que tú me dices es un nosode homeopático, así se llama, es un nosode homeopático. Nosode. Nosode, vale. Ajá, con Familia, S. Vale, pues buscar nosode, porque vais a alucinar. Yo lo digo porque hay gente que conozco aquí en Cataluña que lo ha tomado y no se pone malo en todo el año. O sea, solamente con un chute de esto. Ellos le llaman la vacuna ecológica, ¿no? De naturópatas, ¿no? De este tipo de historia. Y la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de tenerlo porque me lo han comentado, pero no me han dicho, ves aquí, cómpralo, ¿no? Que es lo que me faltaría, porque Andorra me cae a mí de mi casa 2 horas y media. Sé que en España están prohibidas venderlas por el tema este que ha habido. Pero bueno, se puede conseguir. Yo creo que de alguna manera... Sí, por supuesto. Y si no consiguieras esa en particular, lo que se puede hacerte, lo que te decía, es repertorizarte
para ver en tu repertorización cuál es el medicamento perfecto para ti para potencializar tu sistema inmunológico. Porque tu sistema inmunológico tiene que ver también con tus miedos, porque las personas cuando tenemos miedo secretamos más sustancias y activamos más el sistema nervioso simpático, que es el sistema de alerta, el sistema de alarma, el sistema de algo malo va a pasar, tengo que atacar o tengo que huir. Y mientras las personas más tiempo vivan en el sistema simpático, generan más cortisol, generan más adrenalina, generan más catecolaminas, lo que te decía de la bioquímica, generan más sustancias que no tendrían que estar en torrente sanguíneo o que no tendrían que estar llegando a ciertos órganos, y al estar ocurriendo esto sin que haya una razón real para compensar algo, dañan. Y entonces al estar en predominancia en el sistema nervioso simpático, existe otro que se llama parasimpático, que es el de la relajación, el del reequilibrio, el de la compensación, el del descanso. Y la gente, con todo este asunto de la pandemia y de que no me vayas a contagiar y de no sé qué, se ha mantenido el sistema simpático. Y entonces, cuando hay predominio del sistema nervioso simpático, la gente está como todo el tiempo en alerta, como todo el tiempo, ya te digo, pensando algo malo me va a pasar, me voy a morir, me voy a contagiar, y eso hace que tu bioquímica esté alterada. Entonces, te vas a enfermar en algún momento. Si no de eso, de otra cosa, porque estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés que se llama estrés, el EU3, que es como un nivel de estrés que es sano para el organismo, para mantenerlo equilibrándose entre el simpático y el parasimpático, pasa a ser solamente distrés, que es un estrés tóxico que se alarga en el tiempo y que ya no te está beneficiando. Entonces, también con la homeopatía se encuentra cuál es el medicamento perfecto a través de la repertorización para sacarte del simpático y equilibrarte con el parasimpático. Son los dos sistemas nerviosos que nos regulan a todos todo el tiempo y que, insisto una vez más, la señal viene de tu cerebro. Perfecto. Bueno, buena información. Doctora, te traeremos más adelante con otro tema de este estilo, para que nos vayas documentando de todas este tipo de historias. Pero tienes una pregunta que nos dice Dida. ¿La terapia o conexión Theta Healing la puede hacer personas ya conectadas que han hecho reconexión o conexión energía, este tipo de cosas? Sí, no se contrapone con nada. De hecho, lo que yo he aprendido, yo he tenido gente conmigo que ha aprendido que ya practica Reiki o que ya practica justo eso. Bueno, no sé si es el rebirthing o que practican constelaciones o que practican cualquier otra terapia, y lo que han logrado es potencializar esa terapia, y al utilizar el Theta Healing la complementan, porque lo que yo le he visto de completo a la técnica es que lo mismo te conectas con tu propia mente, que con tu propio inconsciente, que con el de otra persona, que con el inconsciente colectivo. Y entonces eso te da un amplio panorama para resolver con mayor profundidad. Pero sí, ya te digo, cualquier tipo de persona que haya hecho otro tipo de técnica de terapia, siempre se les potencializa la habilidad que ya tienen aprendida y les ayuda a complementar, porque es que es muy vasto. Tú sabes, el curso básico es muy vasto en temas. Sí, a mí cuando te hacen el testaje de si eres extraterrestre o no de aquí, y me hizo también el de la abundancia, dice, tú eres abundante, y yo lo primero que digo, yo siempre soy abundante, y me dice, no puede ser, a todo el mundo le falla lo de abundante, y entonces hacen las pruebas del test de kinesiología del balance, y me salía por lo que yo decía, que era abundante, y se rayaba la profesora, la Claudia, y me dice, bueno, pero ¿tú por qué crees que eres abundante o por qué tienes esa creencia? Es muy fácil, me llamo Luis Palacios. Si tengo palacios, no puedo ser pobre. Y ahí le rompí el esquema. Pues muy buena creencia, ¿sabes? Esa es una creencia nutritiva. Y es una creencia que en algún momento tú te generaste y que te rige en tu vida. Está maravilloso. Y luego me salió también la del extraterrestre, que todos los que estaban en la sala venían de fuera, menos yo. Dice, no, yo soy muy antiguo, llevo aquí en la Tierra no sé cuántos miles de años, yo de aquí siempre estoy aquí. Y también me salió positiva, claro. Yo decía, son anclajes que tengo que tener, porque si no, no se entiende, ¿no? Pero ese día le destrocé la clase. Bueno, como dices tú, le rompiste el esquema, pero eso es muy interesante, ¿sabes? Porque es como lo mismo, como ampliar el paradigma a que no siempre va a ser lo que dice el manual. A mí lo interesante de los cursos y de las sesiones es que la cantidad de paradigmas mentales que me llegan son de lo más diverso que te puedas imaginar. Y eso abre tu mente, eso te alimenta, te nutre.
Ahí está. Bueno, yo estaba mirando a ver si había más preguntas, pero están hablando entre ellos, pero preguntas no hay. Entonces, te dejo un minuto o dos para que cierres como quieras, comentándonos lo que te apetezca. Bueno, pues invitarlos a todos a que ya sea de manera presencial o vía remota, cuando quieran experimentar la técnica o hacer una consulta integrativa, por el tema que sea, todos los temas son realmente posibles resolverse, siempre y cuando tengan el interés real de adentrarse en sí mismos y sobre todo de llevar a cabo las pautas que necesitemos cambiar en hábitos mentales, emocionales, de vida, de descanso, de relajación, de todo, para que puedan ver un efecto óptimo en sus vidas. Y invitarlos a que pueden ver, ya te digo, los testimonios que tengo en YouTube, seguir las redes sociales que tú podrás ahí compartirles, publicarles, y que vía telefónica, WhatsApp, también pueden contactarme pues para agendar cualquier tipo de terapia, de sesión, o incluso lo que te decía, si hay personas interesadas en tomar un curso en particular, también podemos organizarlo. Perfecto. Por aquí nos dice, muy interesante todo esto. Ojalá la veamos por aquí de nuevo. Gracias, Luis, por traer a la doctora. Doctora, tienes que traernos otro tema. Claro, lo preparamos, con gusto lo preparamos y nos volvemos a ver. Yo encantada, a mí me fascina hablar de esto y compartir más con la gente. Quizás si la gente propone un tema, lo podemos desarrollar. Por aquí nos dice otra vez Dida, ¿algún caso de paciente que al hacer Theta Healing haya cambiado drásticamente su vida? Bueno, pues así como los dos pacientes que yo he visto, bueno, no sé a qué se refiere, de cambiar drásticamente su vida a nivel de vida o a nivel de salud. A nivel de vida, pues te puedo decir que el 50%, los que se comprometen con la técnica y realmente se ponen a limpiar creencias y se comprometen a estarse limpiando creencias constantemente, tienen unos cambios. Hay un testimonio en la página de YouTube de una alumna que en 3 meses su vida cambió de una forma impresionante. Y ella lo cuenta en el testimonio. Y a nivel de salud, bueno, pues la remisión de un COVID, no sé qué tan drástico les pueda parecer, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, el artritis reumatoide, pues yo creo que esas cosas son drásticas. Bueno, no sé si sabes que nosotros tenemos también Aulas Pandora donde hacemos cursos virtuales, ¿no? Talleres, hacemos también masterclass, ya formato pago, ¿no? Y por aquí Luz Alicia me está diciendo, dice, Luis, un taller de autovacuna de homeopático, ¿no? Estaría bueno, o sea, es decir, que dieras algún tipo de formación o de explicación o masterclass enfocado en esa temática, nos piden. Ya no tanto para Bueno, YouTube, sino para la parte del taller. podríamos organizarlo si hay el número de personas interesados, un grupo de 15, 20 personas, sí, lo podemos hacer, lo elaboro y lo hacemos, claro, con gusto. Bueno, yo con la doctora no hemos hablado ni de cursos ni de nada, simplemente de hacer un vídeo, pero bueno, yo ya hablo contigo en otro momento y ya te explico un momento cómo hacemos nosotros, hacemos masterclass, hacemos luego talleres, por si quieres participar en algo, pues este sería un tema bueno. Y así si hacemos otros vídeos, pues ya anunciamos ese tema. Entonces, ya con la doctora no os preocupéis, que ya hablaré yo en privado en otro momento y yo seguiré contando por aquí a través del canal lo que se vaya haciendo. Pues doctora, ya hemos llegado a la hora. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con usted otra vez. Bueno, por primera vez y espero tenerla más veces. Gracias a ti por la invitación y cuando se dé la siguiente oportunidad, con mucho gusto, comentamos algún tema en particular que la gente proponga o uno que tú quieras proponer y lo desarrollamos. Pues ya sabéis, a través de los grupos de WhatsApp y Telegram de la Caja de Pandora me hacéis las propuestas que queráis para traeros el próximo vídeo, el próximo YouTube, donde, sí, YouTube o no importa, Twitch, Odyssey o Facebook, es decir, a través de los portales de vídeo podamos llegar. Pues ha sido un placer. Muchas gracias, doctora. Un placer, gracias a ti, que estén muy bien. Gracias a todos, chao. Igualmente, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, familia, ya vamos a entrar en el final, pero es un final de 2 horas, es una tertulia lo que tenemos ahora.